Existe un lugar donde un solo error puede causar una guerra, aunque todo parece normal. Hay barcos que pasan por el mar, hay aviones en el cielo, hay líderes que hablan en la televisión, pero detrás de estas noticias está ocurriendo algo más serio. En el Golfo Pérsico, dos grandes países se enfrentan. No hay disparos, pero ambos se preparan. Hay más barcos, más aviones de combate, y las advertencias se vuelven más fuertes. Esto no es solo una simple demostración de fuerza, es una señal clara de que están listos para actuar en cualquier momento. Una mala decisión al lanzar un misil podría causar una guerra. En este video veremos por qué la presencia de Estados Unidos en el Golfo Pérsico se ha duplicado y qué podría suceder en los próximos días. Así que comencemos. Irán ha advertido repetidamente. Estados Unidos ha dicho varias veces que si Teherán no obedece, habrá graves consecuencias. Ahora esas consecuencias parecen inminentes. Estados Unidos incrementa poco a poco los buques de guerra cerca de Irán. Esto no es solo navegación, es una clara demostración de fuerza. Mientras crecen las fuerzas estadounidenses en la zona, la tensión aumenta y un error podría desatar una guerra. Y si eso sucede, Estados Unidos tiene un plan para asegurarse de que ellos ganen. Hablaremos de ese plan más adelante, pero primero enfoquémonos en lo que está sucediendo en el mar. El 12 de febrero, The New York Times informó que Estados Unidos envió el portaaviones USS Gerald R. Ford desde el Caribe hacia Medio Oriente. No es una visita breve. Según el informe, el portaaviones no regresará a su base antes de abril y podría quedarse hasta mayo. Esto es porque se unirá al USS Abraham Lincoln, otro portaaviones en la zona. Si ese nombre te suena, hay una razón. El USS Abraham Lincoln ya estaba en el Golfo Pérsico hace semanas como parte de la presión de Estados Unidos sobre Irán. Ahora han duplicado su fuerza. No es solo un barco adicional, es una advertencia clara. Estados Unidos está mostrando dos cosas: poder y experiencia. Según el Military Times, Kamala, hace poco el USS Gerald R. Ford se unió a la operación de Estados Unidos contra Venezuela en enero. Esa operación resultó en la captura del expresidente del país. Eso significa que la tripulación de este portaaviones no es nueva en operaciones reales. Ya tienen experiencia. Saben cómo actuar en una operación real y para Irán esto no es una buena noticia. Según Max Afterburner, no importa si no tiene jets F-35 ya que hay suficiente. El USS Gerald R. Ford lleva cazas de ataque FA-18 y Electronic Arts 18G Growlers. El FA-18 será el avión principal para los ataques. El Electronic Arts 18G Growler es un avión de guerra electrónica que interfiere radares y comunicaciones enemigas. Si Irán usa varios drones a la vez, los Growlers serán muy útiles. Cuando se combinan los dos portaaviones, pueden desplegar más aviones. Según Afterburner, esto aumentará en un 33%. Eso significa que más aviones podrán volar. Se podrán realizar más ataques cada día y sus operaciones serán más continuas. Si el primer ataque es aéreo, probablemente el USS Abraham Lincoln lidere. Pero para que la operación continúe, debilitando la defensa y el liderazgo militar de Irán, la presencia del USS Gerald R. Ford es fundamental. Según la BBC, la llegada del segundo portaaviones también es crucial si la situación empeora. Algunos podrían pensar que Irán no tiene portaaviones, eso es cierto, pero esto no es solo una pelea de barco contra barco. La amenaza más grande es lo que llaman guerra asimétrica. Irán podría usar diferentes formas de ataque, como misiles balísticos, muchos drones volando al mismo tiempo, misiles que pueden golpear barcos y la interferencia en el radar y las comunicaciones. Los dos portaaviones no solo atacan, también defienden. Cuentan con varias capas de protección y reservas por si uno es dañado. Pueden seguir operando tras un primer ataque enemigo. El mensaje es claro y sus fuerzas están listas, pero aún no hay guerra oficial. Este tipo de despliegue de fuerzas a menudo se hace como advertencia. Muestran sus capacidades antes de decidir si realmente atacarán, pero a medida que aumentan los barcos, los aviones y las declaraciones contundentes, la línea entre la presión y el verdadero combate se vuelve más delgada. En la siguiente parte hablaremos de lo que algunos llaman la fase 2,
y de cómo Estados Unidos utilizaría esta fuerza si la guerra llegara a estallar. Esto no es como en Venezuela, donde la operación fue rápida. Con Irán, la situación es diferente. Algunos piensan que Estados Unidos solo está repitiendo lo que hizo antes contra Venezuela, pero hay muchas cosas que son diferentes ahora. El ejército de Irán es más grande y mejor preparado que el de Venezuela en ese momento. No es fácil de derrotar. Estados Unidos también debe considerar a sus aliados en Medio Oriente como Qatar, Jordania, Israel y Bahrein. Tienen acuerdos con Estados Unidos y temen represalias de Irán. Por eso, la llegada del USS Gerald R. Ford al Golfo Pérsico no es solo una demostración de fuerza, es una clara muestra de refuerzo para una pelea que Estados Unidos quiere terminar de inmediato. Pero puede que no sea tan fácil que eso suceda. Para entender por qué, tenemos que regresar y ver qué fue lo que llevó a esta intensa presión. La razón son las posibles consecuencias si no hay un acuerdo. Estados Unidos e Irán llevan tiempo negociando un nuevo acuerdo nuclear. Estados Unidos quiere este acuerdo para evitar que Irán pueda fabricar armas nucleares. El 12 de febrero, Donald Trump advirtió que si Irán rechaza un acuerdo, enfrentará graves consecuencias. Según él, debe haber un acuerdo o las consecuencias para Irán serán muy difíciles. En ese momento había informes de que Trump estaba considerando enviar un segundo portaaviones al Golfo Pérsico y las conversaciones no avanzaban rápidamente. Y ahora está claro que ese paso ya se ha realizado. Trump también mencionó el siguiente paso, al que llamó Fase 2. Se informa que esto prepara una acción militar mayor contra Irán. No hay detalles oficiales, pero se discute un posible ataque. Esto ya se discute en la Casa Blanca y con asesores de seguridad. Según The Times of Israel, Trump le dijo al primer ministro Benjamin Netanyahu que Estados Unidos apoyará a Israel si decide atacar a Irán en caso de que fracasen las conversaciones. Mientras tanto, Benjamin Netanyahu dudó de que haya un acuerdo. Para él, Irán no es de fiar cuando se trata de cumplir sus promesas. En pocas palabras, parece que Estados Unidos e Israel están unidos. Al mostrar una postura firme contra Irán, mientras crece la presión, Irán continúa desarrollando y mejorando sus misiles balísticos, según expertos. Según imágenes satelitales, hay lugares que están siendo reparados y reforzados, especialmente algunos sitios nucleares y militares que anteriormente fueron atacados. Esto muestra que continúan mejorando sus capacidades. Esto muestra que aunque todavía hay conversaciones, hay personas en el gobierno de Teherán que siguen fortaleciendo sus capacidades. Y estos acontecimientos, el aumento de fuerzas, la llegada de un segundo portaaviones y las declaraciones contundentes sobre una posible acción militar no son comunes. No es solo presión o insistencia. Esto muestra alta tensión. Aunque hay diálogo, también aumentan las fuerzas militares. Esto muestra que los líderes de Estados Unidos toman en serio sus advertencias. Por eso se entiende mejor por qué la situación se vuelve más tensa. Según The New York Times, mientras Estados Unidos aumenta sus fuerzas cerca de Irán y el presidente Donald Trump está considerando una nueva acción militar, hay algo que está claro. Si EU ataca, Irán probablemente responderá con misiles balísticos contra Israel y bases estadounidenses en la región. Esto significa que no solo una parte actuará. Habrá respuesta y las conversaciones nucleares no son la única causa de tensión. Hay otro gran problema, la respuesta violenta del gobierno de Irán a las protestas que ocurrieron a finales de 2025. Las protestas pedían cambio de gobierno, pero las autoridades las frenaron rápido. Según la BBC, el 14 de enero, Trump advirtió que habría una acción severa. Si el gobierno de Irán mataba a prisioneros o manifestantes, se estimaba que más de 2.400 personas habían muerto. Se informaba que la cifra era mayor. Según Iran International, hay documentos que dicen que más de 36.500 personas murieron en la primera gran represión del 8 al 9 de enero. Es importante mencionar que la cifra no ha sido confirmada por todos los grupos internacionales, pero la operación contra los manifestantes fue grande. Si ese número es real, sería una desobediencia directa a la advertencia de Estados Unidos. Según Afterburner, esto es como un reto para que Estados Unidos actúe.
especialmente si se toma en cuenta el tono de las declaraciones provenientes de Teherán. Tampoco ayudan las acciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o IRGC. Salió un video compartido por India Eye News en X. Ahí se puede ver a miembros del IRGC reunidos en un gran barco que parece ser un antiguo buque portacontenedores convertido en plataforma militar. En el video gritan al unísono «Muerte a América». ¿Es solo propaganda o es una preparación seria para una lucha mayor? Es difícil decirlo. El mensaje es claro: Irán no cederá fácilmente. Estados Unidos respondió enviando otro portaaviones al Golfo Pérsico. ¿Por qué hay dos portaaviones? Aunque Irán no tenga su propio portaaviones, no significa que no sea una amenaza. No es solo una cuestión de aumentar la fuerza. Esto es una preparación contra lo que llaman guerra asimétrica. Según Afterburner, si llega a haber una guerra, es probable que Irán no enfrente a Estados Unidos en una batalla naval tradicional. Ellos usarán otras formas de ataque. En su lugar, Irán podría emplear diferentes métodos de guerra. Por eso realmente diferentes métodos de ataque atacarán las rutas comerciales y las operaciones marítimas. Lanzarán ataques masivos para abrumar su defensa. Aquí entra la guerra electrónica. Los Electronic Arts 18G Growlers del USS Gerald R. Ford no están solo de exhibición. Son expertos en interferir radares y comunicaciones enemigas, portando la coordinación de defensas aéreas. En la guerra moderna, además de balas y misiles, son clave las señales, el radar y la comunicación. Quien controle esto tiene más posibilidades de ganar, pero hay algo aún más peligroso. Irán no solo posee drones y misiles, también tienen sistemas de defensa aérea y posiblemente armas capaces de atacar aviones de combate como el F-A-18 que lleva el USS Gerald R. Ford. Eso implica que los aviones estadounidenses no podrán atacar tan fácilmente sin respuesta enemiga. Según WIO News, una táctica clara de Irán es no enfrentarse directamente a Estados Unidos en mar abierto. En cambio, lo van a hostigar en pasos más estrechos. Uno de los lugares más importantes aquí es el Estrecho de Hormuz. Parte de este estrecho está bajo el control de Irán. Debido a que el lugar es estrecho, es más fácil usar lanchas rápidas, misiles antibuque, minas marinas y muchos drones al mismo tiempo. Si además se suman grupos aliados como los hutíes, conocidos por lanzar drones simultáneamente, y otros combatientes que pueden usar lanchas rápidas para hostigar, la situación se vuelve aún más complicada. Si solo hay un portaaviones en la zona, es difícil controlarla, pero cuando hay dos portaaviones en el Golfo Pérsico, la situación cambia. Cuando hay dos portaaviones, Irán debe elegir. Solo hay dos opciones: concentrar sus fuerzas en un portaaviones. Si hacen eso, el segundo queda libre para atacar. Segundo, pueden dividir su atención. Si Irán divide sus fuerzas, será aún más fácil para que los dos portaaviones se defiendan y preparen un contraataque. En otras palabras, la presencia de dos portaaviones no solo es para aumentar la fuerza, también tiene como objetivo obligar a Irán a cometer errores en el uso de sus fuerzas. Irán considera que posee una estrategia mata portaaviones, aunque carece de barcos que igualen la fuerza de un portaaviones estadounidense y su escolta. Estados Unidos debe tener cuidado, ya que incluso un ejército fuerte puede cometer errores y en la guerra moderna basta uno solo. Un grupo de drones inesperados o un misil que logre pasar pueden cambiar el curso de la batalla. El mensaje de Estados Unidos al enviar dos portaaviones es claro: están listos para atacar rápido y fuerte, y también están listos para enfrentar cualquier respuesta del enemigo. Ahora pasemos a la siguiente parte importante: el plan de ataque de Estados Unidos. Esto no es simplemente atacar y luego irse. No es como la operación Midnight Hammer, que solo atacó una vez y después terminó. Según Reuters, el 13 de febrero, dos funcionarios estadounidenses dijeron que si hay una acción contra Irán, será más seria y más amplia que los incidentes anteriores. Dicen que no será solo un ataque único, es posible que dure varias semanas. Eso significa que no solo algunos sitios de misiles serán atacados. El plan podría abarcar edificios clave de seguridad, instalaciones gubernamentales, centros de mando y otras instalaciones militares.
El plan es más complejo y el objetivo más profundo. Si es necesario, Estados Unidos debilitará la estructura de poder del gobierno. Algunos se preguntan si Estados Unidos enviará soldados al territorio de Irán. Según Modern Diplomacy, el presidente Trump no está a favor de enviar tropas terrestres, pero la Casa Blanca dijo que todas las opciones siguen abiertas, así que hay una pequeña posibilidad de que eso suceda. Pero por ahora, el primer paso más probable es un ataque aéreo usando portaaviones. Los ataques provendrán del USS Gerald R. Ford y del USS Abraham Lincoln. El objetivo es destruir instalaciones militares clave de Irán en las primeras semanas. Según Max Afterburner, Estados Unidos ya tiene lo necesario para hacerlo. Para él, los F-35 del USS Abraham Lincoln liderarán la primera fase. El F-35 es un moderno avión de combate difícil de detectar por radar. Puede ingresar a zonas muy defendidas y destruir defensas aéreas antes de que el enemigo reaccione. En caso de que estalle una guerra, es probable que aquí comience el primer ataque. Silencioso, rápido y con el objetivo de debilitar la capacidad de Irán antes de que pueda recuperarse. Ahora veamos cómo podría comenzar el primer ataque. Según la explicación de Max Afterburner, los primeros en moverse serán los jets F-35 que están en el USS Abraham Lincoln. El F-35 es un avión de combate moderno que es difícil de detectar en el radar. Es más sigiloso en comparación con los aviones más antiguos. Puede volar muy rápido, pero la velocidad no es su mayor fortaleza. La verdadera fortaleza del F-35 es su capacidad para entrar en zonas fuertemente defendidas y atacar objetivos endurecidos, incluyendo instalaciones subterráneas protegidas por muchos sistemas de defensa aérea. El objetivo principal serían los sitios nucleares subterráneos de Irán, como los atacados en la Operation Midnight Hammer. En la primera etapa, el trabajo del F-35 es eliminar la defensa del enemigo. Destruirá los radares, cortará los sistemas de comunicación y comando y abrirá un camino seguro en el espacio aéreo para los siguientes aviones. Cuando la defensa se debilite, entrarán los F-18 del USS Gerald R. Ford. Los jets F-18 no son furtivos, sí que son más fáciles de detectar en el radar, pero pueden hacer muchas cosas. Pueden llevar bombas grandes, pueden lanzar misiles, también pueden ayudar a las tropas en tierra si es necesario. También puede apoyar la comunicación de los equipos de operaciones especiales en tierra. En resumen, el F-35 abrirá el camino y el F-18 terminará el trabajo. No solo se usarán aviones. Según Afterburner, los barcos junto a los dos portaaviones pueden lanzar misiles Tomahawk. El Tomahawk es un misil que puede alcanzar su objetivo incluso desde una distancia muy lejana. Mientras la defensa iraní se ocupa de los F-35 y F-18, los misiles pueden atacar al mismo tiempo desde el mar. Al combinar jets furtivos, cazas y misiles de crucero, Irán enfrentará una fuerza poderosa. Además, los portaaviones no solo atacan, también cuentan con el I-2D Hawkeye, un avión con radar potente capaz de detectar amenazas a larga distancia. Puede coordinar movimientos de otros aviones. En la guerra moderna, la información es crucial. El que vea primero tiene la ventaja. Afterburner dio un ejemplo. Imagina que hay 30 lanchas rápidas y 60 drones volando bajo. Vienen de diferentes direcciones y se acercan al grupo de portaaviones al mismo tiempo. Su objetivo es rodear y confundir la defensa. Entran los Electronic Arts 18G Growlers. Usarán su equipo para interferir en los sistemas de comunicación y guía de los drones, para que pierdan la coordinación en el ataque. Si el bloqueo tiene éxito, los drones perderán la coordinación. Será mucho más fácil derribarlos. No solo los portaaviones serán objetivo. Irán tampoco se quedará de brazos cruzados. Además de atacar barcos con drones y misiles, también pueden atacar las bases estadounidenses en Medio Oriente. Hay declaraciones de que si Estados Unidos los ataca, no pueden golpear directamente el territorio continental de Estados Unidos. Por eso, su posible objetivo serían las bases estadounidenses en la región. Pero hay un problema con ese plan. Primero, esas bases tienen su propia defensa. No son fáciles de atacar. Sí, puede que alguno logre pasar, pero cada dron que envíen a la base es un dron que no ataca al portaaviones. Eso significa que dividirán sus fuerzas.
En segundo lugar, en incidentes anteriores, Irán ha confiado en lanzar misiles balísticos simultáneamente desde lejos. En esta situación deberán vigilar el mar y la tierra simultáneamente. En la guerra, dividir la atención aumenta la probabilidad de errores. Si llega a ocurrir la guerra, no será simplemente un intercambio de misiles, será una batalla rápida, complicada y de alta tecnología. Y aquí es donde entra un punto más importante. En ocasiones anteriores, Irán tenía una ventaja. Pueden lanzar misiles balísticos a distancia sin recibir respuesta inmediata. Al preguntarle si el gobierno de Irán podría cambiar, respondió que quizás sería lo mejor. No es una declaración sencilla. Todo esto ocurre días antes de las nuevas conversaciones nucleares. La situación se está poniendo aún más tensa porque ambas partes tienen previsto reunirse nuevamente el 17 de febrero en Ginebra. En la reunión estarán representantes de Estados Unidos como Jared Kushner y Steve Witkoff. Aunque aumentaron barcos y aviones en la región, Estados Unidos aún busca un acuerdo. Según Marco Rubio, las conversaciones son difíciles pero no imposibles. También hay un mensaje silencioso de Irán. Según la BBC, el 15 de febrero, Majid Takhtravanchi, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, dijo que el siguiente paso le corresponde a Estados Unidos. Dijo que si Estados Unidos va en serio, todavía pueden llegar a un acuerdo. Ahora surge una pregunta clave. ¿Esto es solo una táctica o Irán ya ha sentido el peso de dos portaaviones frente a ellos? La llegada del USS Gerald R. Ford cambió el tono de la conversación. ¿Qué está en juego? Si las conversaciones del 17 de febrero tienen éxito, la tensión podría disminuir, pero si esto fracasa, la consecuencia podría ser una campaña militar más amplia y prolongada. Una operación que podría extenderse semanas y dañar gravemente la infraestructura militar de Irán. No es un asunto menor ni un simple intercambio de misiles. Su impacto podría sentirse en todo el Medio Oriente y más allá. La posible guerra en Irán no es solo un asunto entre Estados Unidos e Irán. Esto también podría influir en las decisiones de Rusia y en las acciones de Vladimir Putin en otras partes del mundo. Eso es tema para otra ocasión. Ahora, el mundo se centra en el 17 de febrero, una fecha que puede traer un acuerdo o abrir la puerta a una guerra largamente esperada. Al final, no se trata solo de barcos y misiles, se trata de decisiones que pueden afectar a millones de personas. Mientras aumentan las tensiones, un solo movimiento en falso puede cambiarlo todo. Ojalá los líderes elijan el diálogo en lugar del conflicto, porque cuando empieza la guerra, no solo se ve afectado un país, sino muchas familias en toda la región. Y cuando eso sucede, ya no es solo una noticia. Se verá y se sentirá en la vida diaria de muchas personas. Por eso, mientras aún hay tiempo, es mejor elegir la paz que el conflicto.